Hola, yo soy David Díaz, voy a hablarles sobre RCP avanzada. Mi presentación se titula No puedes salvar el mundo solo, porque creo que es un trabajo en equipo y que todos deberíamos tener roles bien asignados. La definición de paro cardiorrespiratorio es la detención de la actividad mecánica cardíaca, que clínicamente se reconoce por un paciente que no responde, no respira o que no tiene pulso. La verdad es que el pulso últimamente se ha cuestionado porque se ha visto que es poco sensible e incluso en personal de salud. La respuesta frente a un paro cardiorrespiratorio es la reanimación cardiopulmonar, ¿ya? O que como algunos dicen que debería ser cerebro cardiopulmonar porque lo que nos interesa es mantener el cerebro bien perfundido y vivo como prioridad. Bueno, cosa importante, el gasping también se considera un signo de paro, ¿ya? Por lo que muchas veces deberíamos empezar las compresiones cuando detectamos que el paciente está en gasping. Si diferenciamos las causas generales de paro, podemos separarlas en dos grupos, en arritmias y en otras. Arritmias nos referimos a arritmias ventriculares, como la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, y en otras se agrupa una serie muy diversa de patologías como hipercalemia, hipocalemia, hipotermia, TEP, neumotraxtensión, taponamiento tóxico, hipovolemia, entre otros. La respuesta frente a la arritmia ventriculares habitualmente es masaje y desfibrilación precoz. Y a las otras, dependiendo del enfoque que le demos, muchas veces es masaje de adrenalina, pero suena insuficiente en muchos de los casos, como por ejemplo un taponamiento cardíaco, un neumotor extensión, probablemente no se va a resolver con estas medidas. Bueno, existen dos temporalidades como bien claras con respecto al paro, que una son los paros que ocurren en el extrahospitalario, que habitualmente son pacientes que sufren de alguna isquemia miocárdica y con eso desarrollan una arritmia, y que la cadena sobrevida está enfocada mucho en la reanimación por legos y posteriormente la llegada de un desfibrilador externo y traslado a un centro de salud, ¿ya? Pero está muy enfocado en los reanimadores legos, que son gente que no tiene especialización en un área. Y por otro lado, los paros intrahospitalarios que se consideran habitualmente por deterioro de una condición, por ejemplo, pacientes que estén intubados y que tienen alguna complicación con el tubo endotraqueal, pacientes que hacen complicaciones como por ejemplo tromboembólica y arritmias debido a alteraciones electrolíticas, entre otras cosas. ¿Ya? Y en esto, la cadena sobrevida está muy enfocada en los equipos de intervención de paro cardiorrespiratorio. Bueno, los reanimadores legos, como le comentaba, son gente que carece de experiencia o conocimiento en determinada materia, ya como pueden ser policías, pueden ser profesores, pueden ser guardias de seguridad, puede ser cualquier persona que no es del área de la salud específicamente, ¿ya? Y que esta obviamente también pueden prestar ayuda frente a un paro inicialmente, ¿ya? Para estos tipos de personas se les enseña la reanimación cardiopulmonar solo con las manos, ¿ya? Que se considera una maniobra mucho más simple y que teóricamente sería suficiente en los primeros minutos de la reanimación. Y esto se explica porque cuando un paciente sufre una arritmia ventricular de manera súbita, habitualmente estos pacientes se encuentran respirando normalmente y tienen una saturación sobre el 90%, y que llegue a bajar su saturación de oxígeno se va a demorar un par de minutos, ya que pueden ser 3 a 6 minutos habitualmente, por lo que este tiempo el masaje podría ser suficiente eh, para ayudarlo, ¿ya? Es por eso que en algún momento se cambió el tema el orden de priorización del ABC al CAB, ya que era priorizar la circulación por sobre la vía aérea y la ventilación. Bueno, y con respecto como al manejo hospitalario eh, o dentro de sus servicios de salud, se considera un equipo de respuesta con roles asignados, ¿ya? Y para esto vamos a usar personajes que van a ser superhéroes, ¿ya? Yo la nombro como la Liga del Paro, ¿ya? Que básicamente vamos a tener a Superman, que debido a su fuerza va a ser el encargado del masaje, ¿ya? En las compresiones torácicas. A Flash, que va a ser el encargado de la desfibrilación, que tiene que ser rápido y va a tener electricidad en su manejo.
Los accesos venosos, que van a ser el encargado de reconocer en las extremidades, los antebrazos principalmente, reconocer accesos venosos y pasar medicamentos y todo lo que sea necesario durante la reanimación, tanto volumen de medicamentos y hacer otras cosas. En la vía aérea va a estar Batman, ¿ya? Porque Batman en su logo tiene alas, así que aéreo, ¿ya? Y finalmente Linterna Verde va a ser encargado del tiempo, ¿ya? Que lo vamos a ver que va a ser alguien que va a ordenar, va a hacer el registro probablemente en la pizarra y va a tener un manejo de que nos va a ir recordando cuando hemos detenido la reanimación por más de 10 segundos, ¿ya? Como les decía, Superman se va a encargar de las compresiones torácicas, que estas tienen que ser fuertes, rápido y permitir la reexpansión, ¿ya? Lo clásico que se habla son 30 a 2, 30 compresiones por 2 ventilaciones y a un ritmo de 100 a 120 por minuto. Una cosa muy importante es que tienen que interrumpirse lo menos posible, ¿ya? Se tienen que minimizar las interrupciones debido a que el corazón para que alcance una presión de perfusión requiere un par de compresiones antes de que le llegue sangre realmente efectiva, ¿ya? Y el cerebro también. Por lo que cada vez que nos detenemos, pasan 2 o 3 segundos y ya la presión de perfusión cae. Por lo que deberíamos mantenerlo lo más continuo posible, ¿ya? Para que el cerebro no sufra en el proceso. Bueno, existe un modelo que se llama tres fases tiempo sensible que está descrito para la taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, que básicamente habla que tenemos una fase eléctrica del paro, una fase circulatoria y una fase metabólica. La fase eléctrica es cuando inicia la arritmia, ¿ya? En el que está provocando, pero que todavía tenemos algo de circulación residual, ¿ya? La fase circulatoria es cuando ya esta circulación y esta presión empieza a ser cada vez más lenta, y una fase metabólica cuando ya no hay circulación empieza muerte celular, ¿ya? Se dice que la fase eléctrica es a los 0 minutos, la circulatoria a los 4 más o menos, y la fase metabólica más o menos a los 10. ¿Qué nos quiere decir esto? Que habitualmente es algo progresivo y que teóricamente podríamos revertir transitoriamente el estado del paciente si es que iniciamos masaje, ¿ya? El punto importante es que un paciente que se encuentra en fase eléctrica, o sea, recién ocurrida la arritmia, probablemente no requiera masaje con compresiones externas, sino que requiera una desfibrilación precoz. Por eso, el manejo de las arritmias ventriculares es con desfibrilación precoz y obviamente masaje para mantener algo de circulación, pero no es el objetivo solamente mantenerlo masajeado, ¿ya? Si vemos esto, una, la mejor supervivencia ocurre cuando hacemos una RCP de alta calidad y una desfibrilación precoz por sobre una RCP que puede ser de alta calidad, pero con una desfibrilación tardía, la mortalidad obviamente va a ir aumentando. Y una desfibrilación muy tardía va obviamente a disminuir la supervivencia significativamente. Luego tenemos los ritmos desfibrilables, que hablamos específicamente de la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular, ¿ya? Que son ritmos de paro, ya muy conocidos, y que no sé por qué extrañamente siempre en los exámenes lo ponen como trazado de electrocardiograma con cuadrícula, ¿ya? Así se un monitor. Bueno, la fibrilación, como comentábamos, debería ser precoz y tiene que ser dependiendo de si un monitor desfibrilador bifásico a 200 Joule o monofásico de 360. Ya, en realidad debería ser siempre con la máxima potencia posible. Ya existen algunos monitores desfibriladores que permiten incluso 360 Joule en bifásico, ¿ya? Bueno, alguna estrategia relacionada a disminuir el tiempo de no masaje están relacionadas a tomar cargar el monitor desfibrilador antes de revisar ritmo, ¿ya? Y con eso podemos disminuir más o menos de unos 15 segundos de pausa a unos 4 segundos y aplicar la desfibrilación siempre y cuando corresponda, pero teniendo el monitor cargado, ¿ya? Bueno, la mayoría de los monitores desfibriladores tienen una secuencia lógica de 1, 2, 3,
ya que uno se selecciona la energía, con el 2 se carga y con el 3 se da la descarga, ¿ya? Y esto habitualmente pueden ser controlados desde las paletas, ¿ya? La ubicación de las paletas, la más común es en apex y anterior, pero también podríamos hacerlo como biaxilar o lateral-lateral, o antero-posterior si es que tenemos parches, ya sea apex posterior o antero-posterior en el centro del pecho, ¿ya? Con respecto al manejo de la vía aérea, tiene que ser habitualmente cuando estamos utilizando AMBU, tiene que ser coordinado después de 30 compresiones. Y si el paciente está intubado, podríamos hacer como una ventilación ya sincrónica, ya más o menos cada 6 segundos. Y la vía aérea en caso de paro, como no deberíamos tener reflejos de vía aérea, se considera como una vía aérea clutch que ocurre sin medicamento. Bueno, siempre es recomendable tener un Robin cuando uno maneja la vía aérea, que nos referimos a tener un ayudante, ya alguien que esté pasando los insumos, alguien que nos esté ayudando a ventilar al paciente con ambú a dos manos, y entre otras cosas. ¿Ya? Recordar que la hiperventilación mata. Nosotros si aumentamos mucho la frecuencia respiratoria, habitualmente lo que provocamos es hiperinsular el estómago y vomitar antes de la intubación. Y después de intubar puede aumentar tanto la presión intratorácica que puede causar hipotensión, por lo que no es recomendable hiperventilar a los pacientes. Cosa interesante es que podemos monitorizar la calidad de las compresiones y la frecuencia de las compresiones a través del oxímetro. Obviamente siempre y cuando se preocupen de que este no se salga. Y por otro lado también podemos, cuando ya el paciente esté intubado, monitorizar la calidad de las compresiones en relación a la capnografía. ¿Ya? Es algo que debería usarse siempre que se tenga disponible. ¿Ya? Y también nos permite ver si el paciente retornó a circulación espontánea, ¿ya? Que es algo que también es súper importante en un paro. ¿Ya? Habitualmente cuando tenemos un paro tenemos mucha información que se borra, ¿ya? Muchas veces tenemos casi solamente la saturación de oxígeno, incluso ni siquiera la saturación, sino que la frecuencia cardíaca calculada por saturómetro. Ya, el resto de información la vamos a tener de forma intermitente, como va a ser cuando pongamos las paletas y revisemos el ritmo, ¿ya? Por lo que es un escenario súper adverso y deberíamos tener información, toda la información disponible que tengamos, pero entendiendo que el contexto no apoya mucho, ¿ya? Entonces, deberían mirar el monitor cada vez que están haciendo las compresiones, cuando tengan conectado el saturómetro para ver la frecuencia cardíaca con la que están comprimiendo, ¿ya? Bueno, con respecto a la cromatografía, es la medición del oxígeno exhalado, o sea, del CO2 exhalado, y les permite tomar algunas conductas. Por ejemplo, si tenemos curvas que se van haciendo más pequeñas cada vez, se correlaciona esto como unas pilas, ¿ya? Que están descargándose, ¿ya? Y eso significa que Superman se cansó, ¿ya? Por lo que deberíamos cambiar al operador. Por otro lado, si tenemos curvas pequeñas y que de repente se disparan, probablemente se correlacione con que el paciente retornó a circulación espontánea, ¿ya? Y el paciente salió del paro. Y esto lo podemos comprobar incluso sin comprobar pulso, ¿ya? Solamente con una capnografía adecuada, ¿ya? Entonces, ahí celebramos. Respecto a los accesos venosos, el intraóseo es uno de los accesos venosos que más deberíamos usar en este contexto, debido a que muchas veces los pacientes están tan hipotensos que es difícil encontrar el acceso venoso, y si esto no se consiguen después de 2 minutos o después de 2 intentos, debería ser considerado utilizar un intraóseo, ¿ya? Con respecto a las drogas de ACLS, habitualmente tenemos la adrenalina, ya que se da 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Y en el caso de la amiodarona, 300 miligramos y 150 miligramos en caso de que sea una taquicardia ventricular refractaria o fibrilación ventricular refractaria. Respecto al tiempo, lo adelantaba un poco que debería ser alguien que esté a cargo de la pizarra y que lleve el tiempo, que esté avisando cada 2 minutos que tenemos que revisar el ritmo y cada 3 o 5 minutos si es que se está indicando la adrenalina o no, ¿ya? Y también podría avisar si han pasado más de 10 segundos sin masaje, ¿ya? Esto pasa cuando incluimos la ecografía o cuando queremos intubar y alguien no tiene muchas habilidades y detiene las compresiones. Esto no debería ser más de 10 segundos, ¿ya? Bueno, con respecto al algoritmo,
Si bien se actualiza más o menos cada 5 años, el algoritmo no ha variado mucho en los últimos 10 años probablemente, que siempre incluye iniciar oxígeno, traer un monitor desfibrilador, verificar si el ritmo es desfibrilable o no, y darle una desfibrilación si es que el ritmo es desfibrilable, y continuar con la compresión en caso que no lo sea, ¿ya? En caso que pase más de dos desfibrilaciones y sea, eh, ¿cómo se llama? O sea, desfibrilable, se considera refractario y se inicia amigrona, ¿ya? Y en el caso de la taquicardia, o sea, de la actividad eléctrica sin pulso y asistolía, se considera masaje, adrenalina y búsqueda de causas reversibles, ¿ya? El tema de búsqueda de causas reversibles es bien controversial porque muchas veces se habla como algo muy simple y que la verdad es difícil de diagnosticar a veces, porque no tenemos incluido muchas veces en nuestra evaluación el tema, por ejemplo, de utilizar ecografía, ¿ya? Que es algo que nos podría dar información súper interesante en relación a las causas del paro, ¿ya? Y si incluimos ecografía, podemos diagnosticar, por ejemplo, un taponamiento cardíaco que tiene un tratamiento específico, que sería la pericardiocentesis, ¿ya? Porque aquí masaje de adrenalina no va a hacer nada, ¿ya? Bueno, y siempre nos han dicho que la taquicardia ventricular y fibrilación ventricular tiene mejor mortal, la taquicardia ventricular, los ritmos desfibrilables tienen mejor sobrevida que los ritmos no desfibrilables, ¿ya? Y la verdad es que esto no es tan así, ¿ya? Si uno considera que los ritmos no desfibrilables, si se busca la causa, pueden tener incluso mejor sobrevida que los no desfibrilables, quizás trataríamos de buscarlo con más ganas, ¿ya? Bueno, y básicamente se define como el manejo general en las arritmias ventriculares y la búsqueda de causas reversibles, como le decía, en la sistolía y la actividad eléctrica sin pulso. ¿Ya? Para la actividad eléctrica sin pulso, obviamente vamos a tener un contexto clínico, vamos a tener ultrasonido, ¿ya? Por ejemplo, un paciente que está en diálisis y que llega en paro, una de las causas que deberíamos considerar es el tema de la hipercalemia, ¿ya? En el caso de un paciente que tiene un aumento de volumen de una extremidad o que tiene diagnosticada una trombosis venosa profunda, deberíamos considerar que puede tener un TEP. En el caso de un politrauma, tenemos que pensar en otras causas de paro, como puede ser un hemotórax, un neumotórax, un taponamiento cardíaco o hipovolemia, ¿ya? Que son causas más comunes. Y estos tienen todo tratamiento específico, o sea, drenar un taponamiento cardíaco, tratar un neumotórax de atención, tratar con sangre una hipovolemia. Tienen tratamientos específicos que escapan al masaje de adrenalina, ¿ya? Quizá un repaso rápido sobre el ultrasonido, el tema de que tienen que buscar actividad cardíaca y búsqueda de causa reversible, como les decía, de neumotórax de tensión, una aorta rota, líquido libre, ¿ya? Pero obviamente esto es mucho más complejo y no da para una clase de pocos minutos. Bueno, existen obviamente algoritmos que integran esto, como la pericardiocentesis, la transfusión de glóbulos rojos, drenaje de neumotórax extensión, y obviamente toman decisiones, ¿ya? Como por ejemplo trombolizar pacientes o tratar con bicarbonato y gluconato cosas como arritmia ventricular, o sea, arritmia por como acidosis metabólica y otras cosas. Considerar que también existe el ECMO para algunos casos que son para causas refractarias de paro y que son cosas como por ejemplo una hipotermia o un paciente con una intoxicación medicamentosa, podrían considerarse utilizar cosas como, avanzadas como el ECMO, ¿ya? Y finalmente, esta es la disposición habitual de un paro. Ya tenemos en, por un lado la vía aérea, Robin como ayudante, varias personas que masajean, los accesos venosos, monitor desfibrilador, alguien encargado del tiempo, el ultrasonido que va a entrar dos ciclos al menos, y un líder que debería estar tomando decisiones, pero no tomando acciones directamente. En resumen, avisar, pedir carro paro, hemoglucotés y iniciar el masaje, ¿ya? Si un ritmo desfibrilable, obviamente desfibrilar y masaje.
Si una actividad eléctrica es impulso, muchas veces podemos ver si escurre ese ancho angosto para ver si es un problema de volumen o calcio de carbonato en caso que sea eh, alguna acidosis metabólica o algo más. Y usar ultrasonido para buscar causas reversibles. ¿Ya? En el caso de la sistolía, muchas veces masaje adrenalina. ¿Ya? Y si rota la circulación espontáneamente, los cuidados postparos. Eso. En resumen, masaje fuerte, rápido y permitir la expansión, desfibrilación precoz y con el máximo voltaje posible, vía venosa y drogas, cuando ojalá obtenerlas rápido, pero no es lo más importante de la reanimación. La vía aérea, que va a ser un ayudante importante, alguien que no ordene, que va a ser el caso del tiempo y llevar el registro, ultrasonido cuando se tenga las habilidades y los cuidados postparos que deberían ocurrir siempre y cuando salgamos exitosos.